Hola amigos y hermanos, estamos acá nuevamente con otro video. Estudios sobre la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Que Dios los bendiga grandemente. Capítulo 6, versículos 1 al 10. Cualidades morales que recomienda un servidor. El capítulo 5 nos ha permitido considerar la evangelización una parte del servicio dirigido a todos los hombres. El pasaje del capítulo 6 que acabamos de leer nos muestra que este mismo evangelio contiene una exhortación particular para las naciones. Por eso el apóstol dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este pasaje mal comprendido confunde a menudo las almas. Uno quiere ver en él que el creyente puede perder su salvación después de haberla recibido. Otros procuran probar que recibir la gracia de Dios es en vano. No es la pérdida absoluta de la gracia para el que la recibió. Tanto unos como otros hierran. De hecho, recibir la gracia de Dios en vano solo puede significar una cosa, es decir, perder todo el beneficio de esta gracia. Dios no ha disimulado nunca la responsabilidad del hombre, ni tampoco la del creyente, ni la atenúa con el pensamiento de la gracia. Pero por otra parte, solo la gracia puede salvarnos de las consecuencias de nuestro fracaso en cuanto a nuestra responsabilidad. Desde el comienzo de la historia del hombre, estos dos principios son mantenidos paralelamente con todo su rigor. Adán, como responsable hallado desnudo delante de Dios, muere y sufre las consecuencias de su desobediencia, pero la gracia reviste a este mismo Adán y lo introduce en la vida, así como su desobediencia lo había introducido en la muerte. El pasaje siguiente es un paréntesis porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Esta cita sacada de Isaías 49, cuyos 3 primeros versículos nos muestran a Israel, sobre el cual Jehová había intentado apoyarse como sobre un siervo, completamente infiel a lo que Dios esperaba de él. Entonces en el versículo 4, Cristo, el fiel servidor, dice: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. El Señor vino a reemplazar a Israel ante Dios, mas aquellos por los cuales habían venido malograron por completo la gracia que les había sido concedida a su persona. Habían recibido la gracia de Dios en vano. Entonces el Señor dice en el versículo 5: ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver él a Jacob y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dios le responde: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
de manera que su trabajo no se malogró y el fruto del mismo es llevado hasta los límites del mundo habitable. Pero que incluso para Israel este trabajo no estará perdido en el futuro. Dios dice, Dios dice a Cristo su servidor, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Versículo 8. Todo lo que has hecho por Israel ha sido en vano, pero hoy yo te daré más tarde para hacer una alianza del pueblo. Y en los versículos 9 al 13 describe esta maravillosa restauración. Pero aquí dice el apóstol, es el tiempo aceptable y aquí ahora el día de la salvación. Ahora tú eres la luz de las naciones. Cuando se ha comprendido esto, el pasaje se torna muy sencillo. El apóstol exhorta a los gentiles o naciones a no hacer como Israel, a no recibir la gracia de Dios en vano. Como somos parte de estas naciones, debemos cuidar cómo recibimos la gracia de Dios y debemos andar de modo tal que guarde relación con ella. Esto formaba parte del ministerio de Pablo. A continuación, él muestra que en lo que le atañe personalmente no ha recibido la gracia de Dios en vano. Se presenta como su Señor con el carácter de servidor de Dios. En medio de los judíos y de las naciones no daba a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Entonces señala cuáles son las cualidades morales que recomienda a un servidor para saber lo que Dios espera de nosotros. A veces vemos lo que el apóstol fue en mucha paciencia. Una cosa caracteriza en primer lugar al servidor, la paciencia que todo lo soporta. En tribulaciones, en necesidad, en angustia, estas tres palabras cayeron sobre otros y no me alcanzaron a mí. Las tribulaciones son dificultades que ofrecen más de un camino para atravesarlas, pero como todos ellos son difíciles, debemos remitirnos a Dios para que nos enseñe cuál debemos escoger. Las necesidades son dificultades que solo tienen una salida. ¿Podremos procurarlas sin perder la vida? Por eso no va más que un pensamiento, esperar en el Señor. Las angustias son las peores dificultades. La palabra angustia colma los salmos y los libros proféticos porque tiene una significación particular, la de la gran tribulación, la de la angustia de Jacob que el residuo judío habrá de atravesar en el tiempo del fin. Por este camino no hay salida, por lo que el fiel dice, ¿hasta cuándo? Y su confianza está depositada solo en Dios. David había sufrido la tribulación, la necesidad, la angustia, cuando para él no había salida posible. Pero Dios había abierto un camino a su ungido ante Saúl y Absalón, tal como David, el apóstol, también había atravesado todas estas cosas con gran paciencia. Hallamos a continuación en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Al final de esta epístola vemos cuántas veces Pablo atravesó por estas cosas cuyos relatos de los hechos no nos da, por así decirlo, nada más que una muestra, pues Dios no nos ha revelado todos los detalles de la vida de Pablo, aunque nos da lo necesario para
para presentarnos en su conjunto la carrera de consagración de un ministro de Dios en la tierra. En esto también el apóstol seguía, aunque de lejos, sin duda, el ejemplo de su divino maestro, del cual el discípulo de Jesús amaba, decía: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Tales cosas no podían faltar en este ministerio. El Espíritu Santo, un amor sin hipocresía, la palabra de verdad. Roguemos porque nos sea permitido poseer esta cosa. Por su gracia, Dios nos ha apegado a su palabra, nos ha convencido de que en ella no podemos dar un paso, pero comprendemos bien que la palabra de verdad es la base de nuestra vida. No solamente la palabra de Dios, sino la palabra en la cual la mente de Dios es enteramente revelada. Y era esta la que el apóstol tomaba en su mano para hacer la obra de Dios en este mundo. Ahora bien, esta obra es una lucha. Por ello el apóstol añade: ahora bien, esta obra es una lucha. Por ello el apóstol añade: en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Ya sabéis que el arma de la diestra es la palabra de Dios, y que de la siniestra es el escudo de la fe. Por un lado hemos de combatir con la palabra, por el otro resistir al enemigo. Estas armas son armas de justicia, pues la palabra solo es eficaz cuando la presentamos teniendo en nosotros mismos un carácter de justicia por práctica, y solo armado con esta justicia podemos desviar los dardos de fuego del maligno. Un cristiano tiene todo el poder para resistir, todo el poder para combatir en el mundo, pero para vencer es preciso que se guarde del pecado en sus caminos. En lo que dice la oveja del Salmo 23, no en relación con la lucha, sin duda, pero sin con la marcha. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Si seguimos el camino de Cristo, jamás encontraremos el pecado bajo nuestros pasos. Y cuando lo hallemos, será para combatirlo. El mismo Señor ha sido para nosotros el modelo perfecto, como engañadores pero veraces, como desconocido pero bien conocido. Estas palabras me hacen pensar en la vida de una hermana al que estimaban por sus dones y su piedad. Había realizado estas palabras andando tras la pisada del apóstol, pese a ser acusado por los hombres de ser un falso doctor y un seductor. Era un hombre con palabra de verdad a los ojos de Dios. Su nombre era un oprobio para los que lo pronunciaban, y a su alrededor todo se conjuraba para guardar silencio. Lo ignoraban, pero para Dios era bien conocido. Lo mismo debemos buscar para nosotros. Si no pensamos en nuestras personas y andamos en este mundo como servidores de Cristo, poco importa que el mundo no nos conozca, Dios nos conoce. Nuestro sendero es muy sencillo, pues solo hemos de mirar a un lado. ¿Qué nos importa ser conocido por el mundo si Dios dice que de nosotros, como decía de Abraham: yo le conozco? Como moribundo, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo. Versículo 9 y 10. Siempre estaba muriendo bajo sentencia de muerte para el mundo. Y aquí que Dios le mantenía con vida, era castigado y Dios se servía de la vara en manos del mundo para la prosperidad moral de su apóstol amado. Dios detenía a tiempo, como en el caso de Job, la mano de Satanás que había querido darle muerte para desembarazarse de su testimonio. Estaba entristecido, pero tenía el corazón lleno de gozo porque sus ojos no reparaban en las circunstancias, sino que los tenía fijos en la persona de Cristo. Era pobre, pero enriquecía a muchos. No tenía nada y lo poseía todo. Tales son los últimos rasgos de ese cuadro. ¿De quién es la imagen? De Pablo, sin duda alguna, pero de Pablo conformándose a su maestro. ¿Quién mejor que este? Era pobre, pero enriquecía a muchos. Está escrito que de él que se hizo pobre a fin de enriquecernos, como teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No, está bien, él no tenía nada en este mundo. Si se trataba de pagar los medios ciclos, no los tenía y sin embargo todo era de él y lo disponía a favor de todos. Así, de un extremo al otro de su carrera, el apóstol llega a reproducir los caracteres de su Salvador. Se sentía perfectamente feliz, pues aunque no había hallado nada en este mundo, había conseguido poseer un objeto que había llegado a convertirse en su único modelo, en el cual se concentraba todos sus afectos. Meditemos a menudo este pasaje, pues bien merece la pena llevar a cabo el servicio que el Señor nos ha confiado. Pidámosle con instancia que podamos mostrar esos caracteres son factibles y el ejemplo de Pablo está destinado a probárnoslo y a impedir que perdamos ánimo al considerar la excelencia del servicio como fue cumplido por nuestro Señor y Maestro en el perfecto servidor. El perfecto servidor. Todo el problema consiste en esto. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi corazón y en mis pensamientos? Si ocupa todo el lugar, entonces seré capaz de honrarle al seguir sus pasos. Así termina la primera parte de esta epístola. La segunda contiene exhortaciones también importantes para nuestra vida práctica. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.